Sí, sí se ve. ¿Sí se ve mi cursor? Ah, ok. Entonces, aquí tenemos que es sístole y hay varios libros, por ejemplo, si se fijan, que la sístole determinan que empieza durante la contracción auricular, que es una de las fases de llenado diastólico. Después viene la contracción, está sangre, mis ventrículos, pero mis válvulas auriculoventriculares y pulmonares están cerradas. Y entonces ustedes véanlo. Déjame ver si lo puedo parar esta cosa. Ahí está, mira, le atiné. Ahí estoy en la relajación isovolumétrica, pero vamos a regresarnos. Ahí estoy. Esa es la contracción isovolumétrica y fíjense cómo las válvulas, tanto auriculoventriculares como pulmonar y aórtica, están cerradas. Ese periodo es importante y ahí no entra ni sale sangre. Y la presión de mi ventrículo debe de superar, como decía Carlos, la presión de la aorta o la presión de la pulmonar. Hasta que no supere yo esa presión, entonces lo que van a pasar es que se van a abrir mis válvulas mis válvulas sigmoideas. Entonces ahí vean cómo se abren las válvulas, se vacían y ahí vienen las fases de llenado. Ahora, esas mismas líneas, sigan ustedes de línea por línea. Vean a nivel, por ejemplo, del electrocardiograma, como cuando yo estoy expulsando la sangre y se están vaciando mis ventrículos, viene parte de lo que es la onda T, por ejemplo. Y si ustedes se fijan a nivel de la línea, nos pone una línea verde, si ven mi puntero aquí, vean cómo la línea verde está justo sobre el volumen. Si yo me regreso un poquito, justo ahí, estoy prácticamente en la parte más alta de mi presión, tanto del ventrículo como la aorta. Por eso las presiones de los ventrículos, las sistólicas, son similares. Yo sé que lo normal, si ustedes, digo, espero que ninguno sea cardiópata, pero si ustedes les tomo la presión y les digo, traen 120/80 de presión arterial sistémica, en automático yo sé que su ventrículo izquierdo tiene una presión sistólica de 120. Si se los tomara y alguno de ustedes maneja presiones bajas, si tuviera 160 de presión, su presión de su ventrículo izquierdo sistólica sería de 100, por ejemplo. ¿Sí me doy a entender? Pero ojo, no estoy diciendo presiones diastólicas ni medias en los ventrículos. Entonces vamos avanzando un poquito más nuestro diagrama, mis válvulas se empiezan a abrir y vean cómo el volumen, la línea roja que tienen aquí, empieza a caer, porque empieza a caer también lo que es la presión entonces de mi ventrículo. Vean aquí cómo cae y ahí qué pasa. Ahí se da el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Vean esa onda dicrótica, ¿por qué? Porque ahí se está regresando prácticamente sangre y entonces es donde se van a cerrar lo que son mis válvulas. Y en ese periodo vean la línea roja, cómo cae la presión del ventrículo. Bien interesante, si están viendo mi cursor, vean la línea amarilla que viene son las ondas de mi aurícula, mi onda A, mi onda C y mi onda B, porque las aurículas también tienen sus curvas. Y qué interesante, vean cómo aquí la línea roja cae por debajo de mi presión de mi aurícula y eso es lo que hace que entonces mi volumen ventricular, que es esta línea blanca que ustedes aquí la veían, aquí estaba lleno, aquí mi volumen se fue hacia la aorta, cayó mi volumen y entonces aquí cuando ya mi ventrículo está relajadito, bonito, que ya está listo para recibir el volumen, ¡pum!, se abren mis válvulas auriculoventriculares y entonces mi volumen, mi línea blanca empieza a aumentar el volumen y por lo tanto va a volver a empezar a incrementar lo que es la presión. Sí, hasta ahorita aquí me siguen. Entonces, vean cómo las fases aquí son importantes y entonces me dice aquí que entramos a la fase de relajación isovolumétrica. ¿A qué corresponde la fase de relajación isovolumétrica? Fíjense dónde está su segundo ruido cardíaco. Importantísimo. Aquí viene la explicación del tercer ruido cardíaco. Si estamos aquí, ustedes ubiquen dónde está su tercer ruido cardíaco. ¿A qué corresponde la fase del tercer ruido cardíaco? A la fase de llenado rápido ventricular. Es cuando cae la sangre de golpe.
Nosotros han escuchado y a lo mejor ya han visto temas, ya han oído de falla cardíaca y de el famoso ritmo de galope y ese tipo de cosas que son ritmos de 4 tiempos. Entonces, primer ruido cardíaco en cardiología es cierre de las válvulas auriculoventriculares y apertura de las válvulas sigmoideas. Eso se llaman componentes agregados, porque luego siempre nosotros decimos, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. No, chiquitos, ¿y qué está pasando con las otras válvulas? Si somos completos, entonces es cierre de las válvulas auriculoventriculares y apertura de las válvulas sigmoideas. Segundo ruido cardíaco, cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar y apertura de mis válvulas auriculoventriculares. Todo eso se da eso en fracciones de segundos. El tercer ruido cardíaco es a la fase de llenado rápido ventricular. Cae tan de golpe la sangre que eso produce ruido. Ojo, en pediátricos ese tercer ruido cardíaco es normal. En adultos se considera patológico porque quiere decir que tus ventrículos están medio rígidos, que no se distienden y por lo tanto cuesta trabajo que entre esa sangre y por lo tanto se escucha. Y por último, el cuarto ruido cardíaco, que va a estar relacionado con la contracción auricular, que sería con su onda P, ese cuarto ruido cardíaco siempre se considera patológico, porque en teoría no tendría que escucharse, y eso se da cuando tienes unos ventrículos muy rígidos o cuando tu paciente está con datos de falla cardíaca. Cuarto ruido cardíaco, ojo, puede ser pregunta de examen, siempre es patológico, tanto en pediátricos como en adultos, ¿sí? Entonces aquí nosotros nos podemos ir de línea por línea siguiendo, y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Esto era lo que yo quería, Carlos, en el diagrama, ¿sí? Yo quería el diagrama y que me explicaran línea por línea. Si, por ejemplo, yo estoy aquí, esta onda ¿a qué corresponde? Fíjate, ni había visto el cuarto ruido cardíaco, acá está escondido. Fíjate cómo el cuarto ruido cardíaco está aquí, es después de la contracción auricular en la onda P y es donde está el aumento de la presión. Aquí lo ves en esta línea que es la A, que te habla de la presión de las aurículas y ve cómo hay un incremento. Luego tus aurículas empieza a caer la presión y esta onda C que ustedes ven aquí, cuando mis aurículas están ya llenas, le vamos a dar aquí, ahí. Cuando mis aurículas ya están llenas, mis ventrículos quedamos que estaban en el periodo de contracción isovolumétrica, entonces mi ventrículo se empieza a contraer. ¿Y qué hace? Que mis válvulas aurículo-ventriculares tricúspide y mitral se abomben porque están llenos de líquido los ventrículos, entonces se abomben hacia los aurículas y ese ligero aumento aumenta la presión arriba en mis aurículas y eso hace que tengas entonces una onda C. Entonces yo les puedo preguntar, a ver, ¿a qué corresponde la onda A, la onda C y la onda V en lo que es la presión atrial? Esas son las ondas que tienen los atrios, ¿sí? Entonces, vean cómo cada una de estas líneas pues, son bien importantes y cómo se correlacionan. Y cómo, por ejemplo, la curva roja que me habla de mi presión ventricular, se va manejando y cómo el volumen, mientras yo estoy manejando más volumen en mi corazón, lo que es el volumen ventricular cuando se da la fase de expulsión, cómo va cayendo y entonces en mi ventrículo se empieza a relajar y empieza la relajación. Los conceptos claves, contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica, las fases de llenado, que tenemos fase de llenado rápido, fase de llenado lento y contracción auricular. Serían mis fases de llenado o lo que es mi diástole. Fases de contracción o de eyección, tenemos una fase de eyección rápida donde se va más del 70% y los otros 2/3 prácticamente están juntos, o sea, es una fase de llenado ya prácticamente el último remanente que sale de sangre hacia lo que es la aorta y la pulmonar. Importante aquí, cuando ustedes ven esta línea verde, que la línea verde, si se fijan, corresponde a la presión aórtica. Esta onda es lo que se llama la onda dicrótica en las ondas de presión. Yo cuando hago un cateterismo, sin yo saber o que tú me digas dónde están tus catéteres, por la pura forma de las curvas, imagínense este mismo diagrama que solo estuviera la línea verde. Si yo veo esa forma, yo te digo, estás en la aorta, porque yo sé que la aorta tiene una onda dicrótica que no tiene ninguna de las otras ondas.
Si yo veo la presión del ventrículo, imagínense solo la línea roja, solo la línea roja. Y cuando yo llego aquí a este punto, entonces yo digo en este, aquí es mi telediastólica 2 y esta que es más viejita, que estamos, fíjense, en el 0, es mi telediastólica 1. Estas presiones son las que se pueden haber alteradas si hay alteraciones en la distensibilidad. Pero cuando yo hago un cateterismo, yo reporto mi sistólica, mi telediastólica 2 y mi telediastólica 1. ¿Sí? Porque todas esas ondas yo las tengo que reportar. Y pues ya, si nos vamos siendo estrictos, vean, sigan toda la parte del electrocardiograma. Yo les puedo decir a ustedes o les puedo pedir, porque ya se supone que todos estudiamos ahora el ciclo cardíaco para esta clase, que de acuerdo al electrocardiograma, ustedes me describan qué está pasando en cada línea. Yo te puedo pedir, por ejemplo, ahorita, vamos a regresarnos, se supone que ahí es donde inicia nuestro ciclo cardíaco, ¿no? Entonces yo te puedo decir qué está pasando durante todo el ciclo cardíaco, por ejemplo, con la curva aórtica. ¿Qué pasa cuando estás en el QRS? ¿Qué pasa con tu curva aórtica cuando estás en la onda T? ¿Qué pasa cuando estás en el intervalo, en el segmento que es isoeléctrico, en el segmento que estás para iniciar el nuevo ciclo cardíaco o tu nueva onda P? ¿Sí? Y entonces tú me puedes decir, bueno, es que entre la onda T y entre la onda P, doctor, entonces se están cerrando lo que son sus válvulas auriculoventriculares, la presión aórtica desciende para que entonces mi ventrículo le gane la presión, como pasa aquí. Aquí mi aórtica cayó y mi ventrículo le va a ganar la presión para poderse vaciar el corazón. No sé si hasta ahí me sigan, chicos. Este diagrama viene un poquito más completo con más curvas, pero ustedes lo pueden sacar. La verdad, a mí es uno de los más didácticos que he visto y he visto muchos de ciclo cardíaco, pero creo que les puede ayudar porque entonces les va a ir diciendo cómo se va dando cada fase del ciclo. Obviamente, si ya leímos todo lo de fisiología de Guyton, creo que este diagrama va a ser muy bonito o muy sencillo. ¿Sí? Te regreso la pantalla, Paula, por favor. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo vieron el ciclo cardíaco? ¿Dudas, preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Doctor, entonces, cuando tenemos un S3, a menos de que no tengamos una correlación clínica en pediatría, lo vamos a dejar normal hasta a partir que era de los 2 meses, ¿eh? Si no me equivoco, o hasta que tiempo. No, toda la edad pediátrica, el tercer ruido cardíaco puede ser normal, incluso en adolescentes, pero ya pasando la etapa de la adolescencia se puede considerar que sea patológico. Los ruidos de 4 tiempos pueden ser por falla cardíaca, por enfermedad de Epstein, por hipertirotoxicosis o por el hipertiroidismo, situaciones que causen mayor demanda metabólica. Eso te puede generar que haya presencia de ruidos cardíacos, pero no quiere decir que sean normales. El tercer ruido en la edad pediátrica sí se considera, la fase de llenado rápido ventricular se considera normal, pero no el cuarto ruido, que sería la contracción auricular. Entonces ya tenemos ahí también los 4 ruidos cardíacos del corazón. Entonces cuando ustedes les hablen del galope, porque luego todo el mundo habla de el famoso ritmo de galope y el ritmo de galope, y luego cuando les pregunto a qué corresponde cada ruido, pues nada más se saben el primer y el segundo ruido. Entonces, no, pues ustedes en teoría ya tienen que conocerlos para que sepan a qué se deben y entonces mentalmente diga, es que entonces si yo escucho cuarto ruido cardíaco, hay alteraciones porque mi aurícula, ese empujón que le da al final en la diástole, tiene problemas. O hay falla cardíaca en ese paciente, o hay disfunción en mi ventrículo, es más rígido y por eso no deja que mi sangre avance y por eso se está escuchando ese ruido que en teoría no se debería de escuchar en ningún paciente. ¿Sí? Digo, ya más adelante iremos viendo ciertos detalles. Por ejemplo, en el primero o en el segundo ruido,
sobre todo en el segundo ruido hablamos de que, por ejemplo, hay desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, hay desdoblamiento fijo, hay desdoblamiento paradójico, hay segundo ruido intenso reforzado, hay segundo ruido único, ¿sí? Entonces ya vamos a empezar a ver como los apartados de cada uno. ¿A qué creen ustedes que corresponde un segundo ruido único, por ejemplo? ¿A qué creen que corresponde? O sea que solo se escuche el segundo ruido, que no tengamos un primer ruido. Un segundo ruido único. Si yo te digo un segundo ruido normal, tú me dices, doctor, es que el segundo ruido son el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿no? Y si yo te digo un segundo ruido único, en teoría tú cuando pones un esteto, les digo en teoría porque muchos no oyen nada, tienen oídos de artillero, pero en teoría cuando tú te pones un estetos, tú tendrías que oír la válvula mitral y tricuspidia en tu primer ruido y tu válvula aórtica y pulmonar en tu segundo ruido cardíaco. Claro que nada más oímos tutan, 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 y se acabó, ¿no? Y dices, el primer y segundo ruido ahí están. En teoría, cuando ya tienes un oído muy entrenado que te dedicas a eso, tendrías que hacer la diferencia en el primer ruido cardíaco, en tu componente mitral y tricuspidio, porque sabemos siempre que por fracciones de segundo siempre se cierran primero las del lado izquierdo que las del lado derecho. Entonces el segundo ruido, por ejemplo, se cierra primero la aorta y luego la pulmonar. Segundo ruido, se las voy a poner fácil. Segundo ruido único, si yo solo tengo una válvula, porque por ejemplo mi paciente tiene atresia pulmonar, pues ¿cómo es mi segundo ruido? Pues nada más escucho una válvula, ¿no? Único. Tengo atresia aórtica como en el ventrículo izquierdo hipoplásico, pues tengo un segundo ruido único, porque lo único que se escucha es una válvula. De veras, de corazón les deseo que alguna vez escuchen a un paciente con una atresia para que entonces escuchen la diferencia que hay entre un paciente normal que tiene su aorta y su pulmonar y un paciente que solo tiene una de estas dos válvulas. Otro diagnóstico de segundo ruido único, vean cómo con el simple hecho de escuchar y yo conocer parte de lo que es el ciclo cardíaco, yo empiezo a decir patologías, atresia aórtica, atresia pulmonar. Cuando yo tengo un paciente con una transposición de grandes arterias, que mi aorta, en vez de estar posterior, está anterior porque está conectada con mi ventrículo derecho, ahí tengo válvulas, pero el cierre de mi válvula aórtica es tan intenso que opaca el cierre de la válvula pulmonar y por lo tanto no lo escucho y escucho como un segundo ruido único. Entonces, si yo tengo un paciente cianótico y es un paciente con un segundo ruido único, o tiene una atresia pulmonar, que no se le formó una válvula, o tiene una transposición de grandes arterias. Otra causa de segundo ruido único intenso, pacientes con hipertensión arterial sistémica. Un paciente muy hipertenso, esa válvula se cierra de golpe, pues imagínense, tiene que vencer esa presión para cerrarse. O pacientes con hipertensión pulmonar severa, el cierre de la pulmonar es tan severo, tan de golpe, que eso hace que solo se escuche un ruido cardíaco. Entonces vean cómo el conocer sus ruidos cardíacos ya les dan diagnósticos de patologías. Y a lo que nos pregunta aquí la doctora Daniela, que si las aurículas se hinchan para que el mismo peso de la sangre contribuya a abrir las válvulas. No, Daniela, son manejos de presiones. Es como hidráulica fina esto, nada más tiene que caer la presión, como te puse en el diagrama, en donde te ponía la onda A, C y B de las aurículas. La presión de la aurícula tiene que caer, de los ventrículos tiene que caer a 0 para que entonces tus válvulas auriculoventriculares se abran. Si tus ventrículos son rígidos o son duros y no se caen a 0, tu aurícula se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar. ¿Y qué pasa con esos pacientes? Son los pacientes que hacen dilataciones de las aurículas. Y ahí, hasta que la presión es tanta en la aurícula, que aunque tú tengas una telediastólica 1 y telediastólico 2 más alta de lo normal, pues acaban venciendo esa presión y cae la sangre al ventrículo. Pero ahí ya hablamos de patologías, hablamos de dilatación auricular, hablamos de éstasis sanguínea, porque entonces esa sangre se tarda más tiempo en esas aurículas y por lo tanto tienes más riesgo de formación de trombos porque hay éstasis sanguínea y hay más riesgo de procesos arrítmicos porque tus aurículas lo que quieren es vaciarse hacia el ventrículo. Entonces también eso ofrece la presencia de arritmias y por eso los pacientes que tienen dilatación de las aurículas
tienen más riesgo de auricular, que es una patología frecuente en el adulto, y formación de trombos y por lo tanto eventos vasculares cerebrales, porque si tienes un trombo del lado izquierdo, pues a lo primero que se va a ir va a ser su cabeza. ¿Sí? ¿Duda, chicos? ¿Duda? A ver, aquí otra duda, dice la doctora de la tetralogía de Fallot es por un cierre amortiguado de las semilunares. No, la tetralogía de Fallot es totalmente otro rollo. La tetralogía de Fallot tiene 4 componentes, que el componente embriológico es una desviación del septum anterior e izquierda, y eso te condiciona estenosis pulmonar a nivel infundibular, la CIB, el cabalgamiento aórtico y la hipertrofia del ventrículo derecho. Ahí no tendría nada que ver, doctora, porque en teoría en el Fallot la válvula puede ser normal y tu estenosis es a nivel del infundíbulo por debajo de la válvula. Entonces tu segundo ruido sería normal. Se cerraría bien tu válvula aórtica y se cerraría bien tu válvula pulmonar. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Pregunten del ciclo cardíaco, porque yo sí les voy a ir preguntando conforme vayamos avanzando, ¿eh? Se supone que ya todos estudiamos hoy, entonces quiero que dudas que tengan, vamos a aclararlas ahorita. ¿Qué patologías podríamos asociar a lo que se conoce como chasquido, doctor? Creo que es cuando la válvula mitral y tricúspide hacen un ruido, ¿no? Que no tendrían que hacer. Es un ruido agregado y a veces se puede relacionar con estenosis, que generalmente es de la válvula mitral y es más frecuente encontrarlo en el paciente adulto que en el paciente pediátrico, pero es por el cierre como abrupto de la válvula, porque generalmente son valvas engrosadas, son displásicas y que no tienen un cierre homogéneo y eso te puede provocar un chasquido, ¿sí? Entonces, ahorita ya igual vamos, y si no más adelante, eso se los doy yo en una como sesión ahí de cultura general, hablamos un poquito como de ruidos que quieren. O sea, hablamos de qué es un desdoblamiento, qué es un solo, qué características tiene un soplo musical. Digo, lo malo de no estar en clase, pues es que a veces esto lo íbamos haciendo sobre la marcha y ahí mismo en el pizarrón les íbamos explicando algunas patologías. Se nos pone poquito más complicado con esta de la cosa virtual, pero igual si no preparo yo una clase de todo lo que son los ruidos como raros del corazón para que ustedes tengan una idea. Pero chicos, este es un consejo para cuando ustedes ya se vayan al hospital. Ustedes pueden estudiar todo el libro de cardiología y hablar de desdoblamientos, de soplos, de chasquidos, de desdoblamientos, de segundos ruidos únicos. Pero si jamás los escuchan, no los van a entender como tal. A lo que voy. Muchas veces cuando estamos en el hospital, y se los digo a mis residentes de cardio, todo el mundo está abrumado porque hay trabajo. Pero tengo un paciente con atresia pulmonar y les empiezo a preguntar del segundo ruido. Unos se lo saben, otros no se lo saben también. Y cuando les digo, ¿ya escuchaste al paciente? No, doctor. Entonces, ¿cómo demonios vas a saber cuándo es un segundo ruido único clínicamente en un paciente escuchándolo? Siempre que ustedes tengan la oportunidad de escuchar a un paciente, escúchenlo. No es trabajo doble, porque a veces, por ejemplo, si su paciente tiene diagnóstico de falla cardíaca, pues vayan y lean falla cardíaca y luego aplíquensela al paciente y revísenle todo lo que leyeron, por ejemplo, de falla cardíaca, de qué ruidos tendrían que encontrar, si el hígado tenía que estar distendido, si hay edema en las extremidades inferiores, si hay ritmo de galope, si hay ingurgitación yugular, si el paciente tiene un precordio hiperdinámico. Entonces, eso les va a hacer que su comprensión sea mayor a que si solo lo leen, porque si lo leen, digo, pues no sé cuántos hayan escuchado ya en su vida un segundo ruido único de aquí. ¿Hay alguien? ¿No? ¿Cuántos de ustedes, sean honestos, se han escuchado su corazón? ¿Alguno de ustedes es cardiópata? No. Ay, Dios. Espero que no. Esperemos todos que no sean cardiópatas, pero muchas veces no nos revisamos y es por eso que es importante que conozcamos qué es lo normal. Siempre partan de lo normal, por eso estas bases me interesan demasiado, de que todos estemos como en la misma sintonía para poder arrancar ya con lo que sigue. ¿Alguna otra duda, pregunta? Por aquí veo algo en el chat. ¿Cuál es la función de la estructura anatómica conocida como orejuela de la aurícula izquierda?
Buena pregunta. Pues si me preguntaras a mí, te diría que en el adulto formar trombos prácticamente. Es un remanente embriológico que solo sirve como una variante o es una estructura que anatómicamente te define cuál es tu aurícula izquierda y cuál es tu aurícula derecha por la formación de la orejuela. Sabemos que una orejuela, la del lado derecho, es triangular. Es que yo le digo como si fuera un dorito de las sabritas y la del lado izquierdo es como un dedo de un guante. Entonces esa es la única diferencia. ¿Por qué es importante? Porque si, por ejemplo, yo tengo dos aurículas o dos orejuelas con forma de triángulo o de dorito, y entonces yo tengo dos aurículas derechas, siempre la orejuela determina qué tipo de aurícula tienes. Entonces, si tú tienes dos aurículas derechas, ¿dónde está el nodo sinusal? En el lado derecho. Entonces vas a tener dos nodos sinusales. ¿Cuál es el problema? Que ese paciente puede tener trastornos del ritmo o arritmias porque puede ser que uno le gane al otro y uno pueda desencadenar taquicardia. Si yo tengo dos orejuelas izquierdas, como es en el levoisomerismo, que así se llama esa patología, el problema es que entonces del lado izquierdo no hay nodo sinusal, chicos. Entonces, ¿quién lleva el mando? Pues el paciente está bloqueado porque el que lleva el mando entonces va a ser el que le sigue más abajo, que es el nodo auriculoventricular. Entonces, por eso sí es importante definir la anatomía para que en base a eso ustedes determinen qué variantes puede haber en cuanto a su exploración. Y sabemos, por ejemplo, que los pacientes, ya casi se acaba esto, que los pacientes que tienen, por ejemplo, dos orejuelas, o levoisomerismo pueden tener patologías cardíacas congénitas menos severas que un dextroisomerismo, porque depende también de eso, son las cardiopatías, pero eso ya es algo un poquito más complejo que no los quiero hacer bolas. ¿Algo más del ciclo cardíaco, chicos? ¿Algo más? Yo tengo una duda, pero es que creo que estoy medio hecha bolas. Yo recuerdo que en fisiopatología, pésima clase, por cierto, nos dijeron que la sístole auricular, si más no recuerdo, y la última subfase del ciclo cardíaco, que creo que era el pasivo, el llenado lento, algo así, eran la misma. Y me acuerdo que en ese momento le pregunté al doctor porque pues no le entendía a qué se refería con que era la misma una de otra, pero no me supo explicar. Entonces quería saber si era cierto, porque en internet yo buscaba y en los libros y no me las describía como tal, solo decía que estaban muy pegadas. No, acuérdate, la sístole auricular es como tal se define, y si no ahorita iniciamos una sesión, ya nada más vamos a ver a lo mejor 10 minutos o resolver tu duda. La sístole auricular va a ser la contracción auricular, o sea, no hay vuelta de hojas, eso así se define, ¿sí? Y dentro de las fases de llenado es la última fase del llenado, a lo mejor la fase de llenado de éxtasis es la que precede a esto, pero a final de cuentas tu contracción auricular es cuando hace esto tu aurícula para aventarle a los ventrículos, el resto es como, ándale, ahí te va ya lo que falta para que te llenes, ya para que empieces a trabajar, ¿no? Por decirlo así. Y al hacer eso, al hacer esto, ahí está tu onda P del electrocardiograma, por ejemplo. Entonces, ya vamos relacionando fases de mi electro con las fases que yo llevo en el ciclo cardíaco o en el llenado auricular o en el llenado